Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Reunión de Pauta acá en la 100.5, un nuevo capítulo de día viernes 12 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Antes de este fin de semana estamos cerrando la conversación cerrando la semana con esta conversación de Reunión de Pauta. Nuestros panelistas para analizar algunos de los temas importantes de esta semana. Ya están junto a nosotros nuestro equipo habitual de cada viernes. Vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Está junto a nosotros, conectada de manera telemática, Yanira Zúñiga, para conversar junto a nosotros. Yanira es doctora en Derecho, académica, investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, especialista en Género y Derechos Humanos. Bienvenida, Yanira, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. También está con nosotros Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, ¿qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Y aquí en el estudio nos acompaña también Cristian Rodríguez, periodista, director de Pauta. Cristian, ¿qué tal? Sebastián, Yanira, Cristóbal, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado. Bien, cerramos esta semana, una semana súper noticiosa. Hay hartos temas que podríamos haber elegido para nuestra pauta de hoy, pero vamos a comenzar con un anuncio que este jueves dio harto que hablar y que queremos analizar brevemente en nuestro primer bloque con la pregunta para romper el hielo del capítulo de hoy, y tiene que ver con lo que ha resuelto el Ministerio de Educación, que envió un oficio a todos los establecimientos de educación del país para informar que a partir del 2 de marzo, es decir, la fecha de inicio del año escolar 2022, se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes. Es un tema bien relevante, ha sido un asunto difícil de manejar también durante la pandemia. Yanira, ¿tú crees que debería ser obligatorio el regreso de los escolares a partir del próximo año? Bueno, yo creo que es un tema complicado, como tú mismo dices, ¿no? Y es un tema incierto, ¿no? Porque presupone ciertas condiciones sanitarias a la fecha que está puesta en el decreto, pero sin perjuicio de eso, a mí me parece que una universalidad, ¿no? Tender a una universalidad en el regreso a clases le hace bien al aprendizaje de los y las estudiantes. Uh-huh. y por supuesto también mitiga ciertos costos sociales que tiene el sistema, digamos, de acceso remoto. Así que en ese sentido me parece que la medida está bien dirigida. Ajá. Claro, acorta las brechas que se hicieron evidentes en la pandemia desde el punto de vista del acceso a distancia fundamentalmente, y del regreso paulatino también, que probablemente fue más lento en algunos colegios públicos sobre todo. Cristóbal. No, yo estoy de acuerdo con la Yanira. Sí. A ver, yo también creo que hay un tema de lenguaje, ¿no es cierto? Pero los decretos, los textos jurídicos tienen que ser así, ¿no? Que son perentorios, en definitiva, ordenan, ¿no? Pero también, claro, estamos en ciernes, veamos cómo va avanzando la pandemia, vamos viendo cómo va la vacunación de menores, ¿no es cierto? Entre 18 y entre 5 y 18 años, ¿no es cierto? Y habrá que estar a cómo ocurre. Lo que pasa es que yo sé que es incómodo estar pensando permanentemente en que la carga, en el camino arreglamos la carga, pero en estos momentos no hay de otra, ¿ya? Uh-huh. Eso por un lado. En segundo lugar, yo también no puedo estar más de acuerdo con la Yanira, porque si hay algo que hemos aprendido, aquellos que nos dedicamos en definitiva a la enseñanza, en el caso de la Yanira o el mío, yo no sé si la Yanira hace clase en primer año, yo sí, en primer año de universidad. Y tú te das cuenta de que la pandemia le pegó súper duro a los alumnos, ¿no? Hay un tema que no tiene que ver solamente con los conocimientos adquiridos, ¿ya? Sino que tiene que ver con la disposición que tienen ellos para enfrentarse a un escenario que es complicado como la universidad, ¿ya? Imagínate también dentro del mismo colegio donde se dan los elementos formativos principales, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que la medida está bien tomada en la medida en que esa universalidad busca que todos vuelvan homogéneamente a clases, pero siempre y cuando las circunstancias así lo permiten. Sí, por supuesto. Cristian. Fíjate que la decisión del gobierno no es tan distinta de las cifras que se reflejan en la encuesta que hace Políticas Públicas de la Católica, que es la probablemente más completa. Es un sondeo, toma una muestra, pero es una muestra bien representativa. Ahí estaba Susana Claro, por ejemplo, que está entrevistada hace 1 o 2 semanas en Pauta. El 98% de los colegios está abierto. Suena espectacular. Lo que pasa es que, y ahí viene el doble, triple y cuádruple clic, porque solamente el 40% está abierto todos los días. Ajá. Y solamente el 5% está abierto en las mismas condiciones y horarios que antes de la pandemia. Y el 50% de los alumnos no fue ningún día.
Entonces, hay un montón de cifras que, según uno lo mire, o uno lo tome, cambian mucho. Creo que la decisión que toma el ministerio está bien intencionada. Efectivamente, no puede seguir ampliándose la brecha, porque la mayoría de los colegios particulares pagados han vuelto de manera agresiva, de manera bien decidida, más del 70%, pero todavía sigue una parte muy importante y esa brecha se ha ampliado muchísimo. Y aquí es huevo gallina, porque no los manda al colegio en los segmentos más bajos, en el caso, por ejemplo, de los colegios municipales, por temor. Claro. Ese temor hace que no vuelvas a la fuerza de trabajo, no te incorporas a la fuerza de trabajo. Hace que tengas el tema del desempleo contenido falsamente y probablemente el próximo año explote. Entonces, es una viga bien maestra lo de la acción del gobierno en materia escolar, porque explota, porque permite abrir un montón de otras dimensiones, particularmente el tema laboral, no solamente el tema académico. Claro, y ha quedado en evidencia con lo que ha ocurrido en la pandemia a partir de la suspensión de clases, todas las implicancias que tiene. Bueno, interesante el tema. Vamos a ver también cómo reacciona a todo esto el Colegio de Profesores, cómo los mismos municipios ven la factibilidad de que a partir del 2 de marzo puedan retomar las clases presenciales en los colegios a nivel nacional. Vamos al tema central que traemos para el día de hoy en esta edición de Reunión de Pauta. Hemos analizado en distintos capítulos algunos aspectos de los programas de los presidenciables y hoy vamos a hablar de un tema que es cada vez más importante, la crisis hídrica que afecta a nuestro país. El tema ha tomado cada vez más relevancia. El Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, en los últimos años ha puesto un particular énfasis en este asunto también. Ni qué decir del mundo científico, que desde hace años que viene alertando sobre los efectos del cambio climático, de una sequía también que nos ha afectado duramente en la última década. Y queremos analizar lo que plantean los presidenciables respecto a esta crisis hídrica. Por supuesto que las propuestas son bien largas, pero adelantemos algunos titulares para ir viendo algunos puntos principales. Gabriel Boric, por ejemplo, plantea que en relación con el agua y el consumo humano debe haber una política nacional de seguridad hídrica con rehabilitación de servicios sanitarios rurales y fiscalización sobre todo. José Antonio Kast pone el énfasis en hacer un uso eficiente y estratégico del recurso, destacando el fomento de uso de aguas desalinizadas, de la construcción de embalses, recarga de acuíferos, entre otros. Yasna Proboste va por el lado de crear una nueva institucionalidad con una Autoridad Nacional del Agua. Plantea que el Ministerio de Obras Públicas además agregue el concepto de resiliencia a su nombre y propone crear un nuevo ministerio, el del mar, que reúna distintas reparticiones públicas en torno al tema. Y por último, Sebastián Sichel, avanzar en consolidar una inversión público-privada para la construcción y mejora de infraestructura de captación, acumulación y conducción e infiltración de aguas. Titulares nada más para comenzar la conversación sobre este tema que está bien interesante y va a ser central además para los próximos gobiernos, no solo el siguiente. Bueno, Cristian, a propósito de esta propuesta, este tema, ¿cómo lo has visto en los debates y el énfasis que han puesto los candidatos? Fíjate, buena forma de partir. A mí me llama la atención la poca prioridad que ha tenido en los debates públicos el tema del agua. Hay bastante consenso técnico de que lo que hagamos en los próximos 4 o 5 años va a marcar muchísimo los próximos 10 o 20 años. No es que nos marque el próximo lustro, es que probablemente nos marque los próximos 3 o 4 lustros, ¿no es cierto? Primera cosa. Y sin embargo, la prioridad ha estado probablemente bien puesta en temas previsionales, en temas vinculados con salud, en temas vinculados con Araucanía, que son temas súper prioritarios en la agenda, no hay ninguna duda. Pero este es un tema de corto, mediano y muy largo plazo. Es un tema que nos va a afectar y nos está afectando corto, mediano y largo plazo. Primera reflexión. Segundo, conversando, uno tiene la oportunidad, por ser periodista, ¿no es cierto?, de trabajar en un medio de comunicación, de conversar permanentemente con los comandos. Y en reserva, y no revelo qué comando es, pero es bastante transversal, te dicen, este es un tema muy de élite, es un tema muy importante, muy de élite, pero tiene poco rédito político. Así lo ven. A ver, quiero ser preciso. No es que no sea importante, es que, por ejemplo, el tema de inmigración es un tema, tanto para derecha como para izquierda, que es un tema mucho más abordable políticamente, porque estás con la muñeca política mucho más clara. El tema cuarto retiro es un tema que es un driver mucho más fuerte en materia... fresco en la agenda. Exactamente, mucho más tema político. O sea, puedes condicionar tu voto por una u otra decisión. Lo vimos esta semana, ¿no es cierto?, con la votación de Karina Goich o da lo mismo el senador que sea. Y no es un tema que tenga una atracción política. Segunda dimensión. Tercera dimensión. Pareciera ser que es un tema efectivamente de cambio climático. Dentro de esas coladas que vienen después hay algunas estadísticas que quiero comentar por la que plantea Cristóbal. Pero Chile, el 2021 va a ser el 5.º año más seco de la historia.
y le está peleando el 2019, que es el cuarto, Claro. en este tema. Va a depender si llueve, hay November Rain o hay December Rain, digamos el tema, como haciendo el parafraseo con Gans. Pero por otro lado hay una dimensión muy importante de gestión. O sea, no es que solamente nos estamos secando, que sí está ocurriendo, particularmente en la zona central, sino que la gestión nos permitiría salvarlo, y por lo tanto es otra dimensión importante del tema. Y lo otro que es una cosa que no termino, es una cosa bien positiva del debate que estoy viendo, es que hay cierto consenso en las candidaturas más representativas. Estoy pensando en las 4 que tienen posibilidades reales de poder pasar a la segunda vuelta. Sí. Exactamente, de que tiene que haber una consolidación que disminuya la fragmentación de la institucionalidad. Este gobierno ha hecho cosas por eso. Creó, por ejemplo, la Subsecretaría del Agua, dependiendo del Ministerio de Obras Públicas, de Alfredo Moreno. Sí. Pareciera ser que no basta. Y habrá que tratar de disminuir la fragmentación, porque hay como 48 servicios distintos que de una u otra manera intervienen en este tema. Y por lo tanto, eso sí lo he visto en los programas y es una cosa positiva, que tratemos de consolidar. No digo ventanilla única, ojalá ocurriera, pero tratar de reducir un poco las entidades que tienen cierto sombrero sobre el tema del agua. Yanira. Sí, o sea, yo, digamos, no tenía la información que tiene Cristian, pero sí puedo imaginarme que es un tema, digamos, a pesar de su importancia, que su discusión se da en coordenadas que son técnicas, porque por un lado implica comprender el régimen de regulación jurídica del agua, que es un régimen técnico y un poco especial para el caso chileno, y esto ya lo vuelve árido, no es algo intuitivo. Y por otro lado, las propuestas suponen algún grado de cambio en la institucionalidad, y cuando se habla de institucionalidad normalmente entramos en una discusión que no es una discusión accesible para todo el mundo, ¿no? Sí. Y cuando las discusiones están demasiado codificadas, por definición no son masivas, ¿no? Y entonces, claro, yo supongo que esa es la razón por la que en las propuestas, aunque no es un concepto que aparezca en todas, aparece, por ejemplo, en la propuesta de Boric y creo que en algún sentido en la de Jasna Proboste, lo que parece más masivo es la idea del derecho al agua como un derecho humano. Aunque yo creo que las otras propuestas, inclusive la de Sichel, aunque creo que no utiliza esa nomenclatura, también está rozando el concepto, ¿no? Sí. El trasladar o el preferir usos humanos. Yanira está silenciada porque no te escuchamos ahora. ¿Se habrá silenciado? Ahí sí, ahora sí. Yo la escuchaba perfecto, ¿eh? En todo caso, ¿sí? Chiquillo. Entonces el problema estaba en el retorno acá en el estudio, pero ahora te escuchamos bien, Yanira. Bueno. No, eso, que decía que hay algunos elementos de esa discusión que son susceptibles de trasvasijarse a la ciudadanía y que probablemente son muy intuitivos. Yo que vivo en el sur de Chile, en Valdivia, también se está viendo el problema. ¿Sí? De hecho, una de las cuestiones interesantes, y con eso, digamos, terminaría, es la propuesta que ha adoptado la nueva alcaldesa de Valdivia, que ha utilizado digamos, su programa de mayor compromiso con el derecho al agua para ponerle freno a ciertos proyectos inmobiliarios que estaban afectando las napas subterráneas, ¿no? Sí. Entonces, esto es interesante porque no solo se trata de una institucionalidad centralizada, como la mayoría de los programas apuntan, sino la necesidad de articular local y territorialmente, no solo en el norte de Chile, sino también en el sur de Chile, en todo el país. Y en ese sentido, las decisiones que ha adoptado Carla Antman han sido bien interesantes, con repercusiones más allá de la región de los ríos. Y eso que llueve, imagínate la cantidad de lluvia que hay allá en la zona, en particular de los ríos, y aún así genera preocupación. Valdivia es la ciudad más lluviosa de Chile. Sí. Cristóbal. Todavía, pero ¿cómo se llama? La escasez hídrica que hay en Valdivia igual es brutal. Los valdivianos están corriendo en círculos porque se preguntan dónde está su lluvia. Ese es el tema. Mira, a ver, aquí, yo voy a darle una perspectiva un poco más histórica, ¿no? Este problema que estamos viendo ahora y que nos está cayendo encima es una cuestión que se viene arrastrando los últimos 60 años, ya desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto? Que por eso nosotros tenemos horario de verano, horario de invierno, ¿no? Precisamente porque hubo una de las sequías más brutales en la historia del país, ¿no es cierto? La década de los 60. De Rapel. Y claro, entre medio se creó Rapel, en fin. Pero durante el gobierno del presidente Allende, por ejemplo, había un proyecto que hoy día le llaman la carretera hídrica, durante el gobierno de la Unidad Popular se llamaba el Río de la Unidad, que era literalmente traer una canalización faraónica desde Aysén
desde Puerto Montt, perdón, hasta Antofagasta, ¿no? Y hoy día están reviviendo. Yo no soy ingeniero hidráulico, no tengo idea de este tipo de cosas, no sé si será factible o no, así que no puedo hablar de eso, pero la preocupación siempre ha estado. Ahora, el tema es que, dado que esto no es una cuestión coyuntural, así como que está en caliente para el electorado, indudablemente que por eso pasa lo que contaba Cristian. Esto no es un tema, no da réditos, etcétera. Sí, en 10 años más, cuando nos tengamos que bañar con tierra, digámoslo, cuando no haya presión de agua para poder, en definitiva, el consumo humano, entre otras cosas, ahí sí se va a convertir en un problema. Entonces yo creo que puede que no dé réditos, pero ojalá que efectivamente sean proyectos que no queden en el aire, ¿no? Preocupaciones que no queden en el aire respecto Ahora, a las distintas candidaturas. Cristóbal, ahora, a pesar de que no da rédito, de todas maneras uno esperaría mirada estratégica de un programa de gobierno, ¿no? sobre este tipo de temas. Ojalá, pero que las palabras se las lleve el aire, se las lleve el viento, perdón. Entonces, mira, lamentablemente la política es el arte de lo posible, pero también el arte de la promesa, ¿no es cierto? Pero hay muchas promesas incumplidas. Ahora, el tema es que hay ciertas materias hoy día que no podemos dejar de cumplir. Les cuento un trabajo a La Serena. Y si bien nunca ha sido particularmente un vergel en la zona, a mí me impresionó cuando iba llegando en el avión, después cuando me bajé y fui recorriendo el paisaje, yo no iba a La Serena hacía 20 años, por si acaso, lo desértico que es. Está desertificado entre Arizona y La Serena, no hay ninguna diferencia, salvo que La Serena está en la costa, ¿me entiendes? Y hay un estudio de la Universidad de Chile que es lapidario, que señala que para el 2030, 2035, no me acuerdo bien, 2030 de hecho, Santiago va a tener el clima de Copiapó. Exactamente. ¿Ya? Entonces, el tema es un asunto tan grave que, por eso te digo, yo espero, pongo mi fe en que ya sea quien sea que vaya a asumir la presidencia de la República, realmente tome este tema como una de sus prioridades. A mí me llama mucho la atención, Yanir, Cristóbal y Sebastián, el que este era el gran tema. Por la COP25, ahora que está, ¿no es cierto?, terminó la COP26, pero la COP25 previo al 18 de octubre del 2019. Era el gran tema, el tema medioambiental, y es curioso que se ha bifurcado, porque hay mucha preocupación en términos de sustentabilidad. O sea, el tema, por ejemplo, del plan de cierre de centrales de carbón, que este gobierno creo que es una de las pocas medallas que puede, obviamente, ponerse en este tema. Se aceleró incluso, se intensificó un montón de cosas. Ok, check. Por otro lado, todo el tema de electromovilidad. Sí, anunciado para el 2030, 2035, que harto, pero ok, pero check también. Sin embargo, el tema del agua, salvo el tema de la subsecretaría del agua, no hay prácticamente ningún avance. Es imposible que no haya, me acuerdo cuando Goldborn era ministro de Obras Públicas. Oye, y uno dice, bueno, había embalse en la quinta región, en la cuarta región, no se ha construido nada, no se ha construido absolutamente nada. Es cierto que hay temas comunitarios, un montón de cosas, pero es un tema muy relevante, probablemente, y aquí me juego, probablemente el tema país más importante para los próximos 10 o 15 años. Algunos dirán la Constitución, seguro, pero estamos hablando de un tema patente, climático, real. No un tema, y vital al final. Sí, no es un tema político, institucional, que está muy bien que lo haya. ¿Me explico? Es un tema vital. Y sin embargo, no está presente en las campañas, que la elección más importante de la historia, la elección más importante de los 30 años, lo que uno quiera, pero no está presente un tema que es de vida o muerte. Eso es lo curioso, y no hay forma de hacer sentir la presión, hacer sentir la urgencia entre los candidatos. Y en eso probablemente juega mucho el rol de la ciudadanía, me imagino, Yanira, también para ir haciéndolo más relevante, ¿no? El rol que se pueda jugar a nivel local, pensando en que, por ejemplo, hay zonas donde efectivamente este es el gran tema, en Petorca, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, que es un tema urgente. Sí, pero yo creo que las capacidades de poner esa agenda son capacidades desiguales, porque también hay un mayor impacto en la ruralidad, en sectores que tienen menos, digamos, visibilidad. Seguro. Y entonces, claro, es efectivo lo que dice Cristian. Yo diría que aparece sobre todo en los programas, pero no ha aparecido con fuerza en el debate, está encriptado, como mencionaba hace un rato, y de hecho apareció más, me parece, en las campañas para la Convención Constitucional. Ahí dentro de la franja
habían imágenes más claras, que son además las que más mueven, ¿no? El ver la realidad cotidiana, un poco como se decía aquí, adelantar esa realidad que cada vez se va a hacer más general en Chile, que es la realidad que están viviendo algunos sectores, sobre todo en el norte, que es la carencia de agua y la necesidad de que esa agua sea suministrada periódicamente, ¿no? Entonces me parece que hay también una imposibilidad de que esa agenda, que es una agenda prioritaria para mucha gente, sea considerada como una agenda universal, porque hay mucha otra gente que no está afectada directamente por el tema. De hecho, yo acabo de estar en Santiago y me planteaba esa misma pregunta. ¿Cómo se riegan, por ejemplo, las plantas o cuáles son las medidas que se están tomando en el espacio público en Santiago? Si las hay, si no las hay. Sí. ¿No? Esa es una cuestión que me parece que quizás por ahí empieza la cuestión de hacer carne un tema, que se ve un efecto visible o que se comunica a una escala más local. Cristóbal. De hecho, tomando en consideración lo que dice la Yanira, esto es un dato quizá un poco irrelevante, pero si ustedes se van dando cuenta y pasan en su auto por diversos parques, primero se van a dar cuenta que hay un gran derroche de agua. En segundo lugar, que aún con ese derroche de agua, ¿no? El pasto se está secando en muchas plazas, porque en definitiva el calor es tan alto y la sequedad es tan grande que en definitiva tú te das cuenta de que no alcanza en definitiva las raíces a tomar el agua y los nutrientes. Y a eso hay que sumar también quizá aquí me estoy poniendo muy pesimista, muy técnico, no sé, pero el tipo de pasto también que se está colocando en las plazas. Hay distintos tipos de pasto que tienen más rendimiento, que además también requieren menos agua, en fin, son un montón de cosas y políticas que eventualmente vamos a tener que tomar, que hoy día nos parecen niñas, pero el problema es que en cualquier momento vamos a tener que ahorrar cuánta agua sea posible, ¿no? Hasta que no haya una tecnología que nos permita lidiar con el problema que estamos viviendo, porque el establecer plantas desalinizadoras, ya yo entiendo de dónde está sacando la idea Kast, ¿no? Pero es que no se agota con eso, y además el agua desalinizada no solamente es pésima en cuanto a sabor, sino que además también es un agua muy mala en cuanto a capacidad de entrega de minerales. Entonces, ¿es mala el agua desalinizada? Yo no sabía. Hay que preguntarlo a los antofagastinos. Porque en Antofagasta ya ocupan, entiendo, 100%. 85%. 85%, mira. Es espantosamente mala, ¿ya? Pero bueno, un santiaguino, a diferencia de la Yanira que vive en Valdivia con esa agua deliciosa que tienen en el sur, le da lo mismo, porque que el agua sepa a cobre o a plomo, no es tan terrible, ¿no? Pero en definitiva es un agua que tiene bajo contenido mineral, entonces al fin, bueno, en fin, hay un montón de problemas que va a haber que tomar en consideración, y que hoy día no lo estamos haciendo, ¿cierto? Ahora, es interesante ver también las tensiones que puede empezar a generar este asunto, ¿no? Que ya lo ha generado a nivel local, hablábamos en Petorca o en otra zona, pero este puede ser un fruto de conflicto bien relevante hacia el futuro. Es un caso manual, Sebastián, desde el punto de vista de la incapacidad que ha tenido la clase política de poder encauzar un tema absoluta y completamente ciudadano y proyectarlo en el tiempo. Acá han llegado delegaciones de Israel, han llegado delegaciones de España. Israel es un país seco. Sí. Es un estado seco. El caso de España sí tiene, ¿no es cierto?, pluviosidades muy grandes, seguramente en los picos de Europa, no hay ninguna duda, pero toda la parte de Extremadura, toda la parte del sur de España es tremendamente seco, es tremendamente desértico. Entonces llega la calima, ¿no es cierto?, africana, por Dios que decía antes, no solo en Canarias, sino también en el sur de España. Pero, y lo que hay es manejo de cuencas individual, pero interrelacionado. Y acá se ha planteado muchas veces la posibilidad de hacer eso. No se hace. Entonces, hay soluciones y hay dictámenes, hay lineamientos técnicos, lineamientos con criterios técnicos que están bastante claros y que la institucionalidad no ha sido porosa, no ha sido flexible para poder incorporarlo, por un lado. Pero por otro lado tenemos una gran oportunidad, porque estamos discutiendo y redactando una nueva constitución, que pareciera ser meridianamente claro que va a tener, como bien decía Yanira, que va a ser consignado como un bien nacional de uso público, que hoy está en el Código Civil y en el tema de agua. Código de agua. Exactamente, en dos partes, pero que no es parte de la Constitución, ¿no es cierto? Que se va a privilegiar el consumo humano, no hay ninguna duda, todos los candidatos, todos los convencionales lo plantean así. Hay consenso en eso. Sí. Exactamente, ¿no es cierto? Y el tema es el tema de los derechos de agua, ¿cómo sale eso? Pero es el ejemplo de manual, insisto, el punto, y reitero el punto, de cómo un problema real ciudadano, real,
de tremendo impacto, de vida o muerte. Insisto, de vida o muerte. Para mucha gente no ha sido capaz, la clase política ha sido incapaz de encauzarlo y darle una solución técnica. Vuelvo al tema. Igual como lo ha hecho en pensiones, que es la obsesión mía, tú tenés claro, Sebastián, ¿no es cierto? El tema de pensiones y un montón de otros temas en que vemos que pasan y pasan los años sin dar una solución. Y de ahí seguimos con una reforma pendiente. Está bien interesante el tema. Otro asunto para seguir también en la discusión de los últimos días de la carrera presidencial, a ver qué es lo que va ocurriendo también con este debate en paralelo a lo que diga la Convención Constitucional. Estamos aquí en reunión de pauta junto a Yanira Zúñiga, Cristóbal García Huidobro y Cristian Rodríguez. Momento de nuestra pausa a esta hora de la tarde. Antes de eso, queremos invitarlos a que se sumen al trabajo de la Convención Constitucional desde el punto de vista del análisis jurídico sobre los temas que se están tratando en esta instancia. Los invitamos a Derecho a la Convención, es el nuevo programa de pauta con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Todos los sábados en pauta.cl, mañana lo encuentran temprano, este domingo a las 10 de la mañana en nuestra señal radial. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud. Mejor salud para Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni, presentarán en el Teatro Municipal de Las Condes un concierto con 2 magistrales piezas musicales del romanticismo. La Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, y Romeo y Julieta, Obertura Fantasía, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Te esperamos los días 26 y 27 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Entradas en boletería del teatro y tmlascondes.cl. Auspicia El Mercurio y Pauta. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Cristian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero, ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, un nuevo espacio donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes.
Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta en este capítulo de viernes 12 de noviembre con nuestra efeméride del día de hoy para recordar a un músico súper influyente en la música contemporánea. 12 de noviembre del año 1945 fue la fecha de nacimiento de Neil Young, personaje clave en la historia de las últimas 4 décadas, no solo por el trabajo que hizo en su época junto al grupo Crosby, Stills and Nash, sino también porque luego generó una enorme influencia en el movimiento grunge. De hecho, es considerado como el abuelo del grunge, así lo califican muchos músicos como James Taylor, Eddie Vedder, Billy Corgan, entre otros, lo admiran y han declarado su veneración al trabajo que ha hecho Neil Young en las últimas décadas, como no, con tremenda obra que ha dejado el músico norteamericano. Y lo recordamos hoy día escuchando Heart of Gold. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Estamos en Reunión de Pauta con Cristóbal García Huidobro, Cristian Rodríguez y Yanira Zúñiga, nuestro panel de los viernes aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a ir a nuestras noticias coladas, pero es inevitable que partamos con la noticia que nos trajo Cristóbal García Huidobro para vincularlo, Cristóbal, con lo que comentamos en el primer bloque en relación a las propuestas presidenciales sobre el agua en nuestro país, cómo se va a enfrentar la crisis hídrica. Bueno, Cristóbal nos ha traído un artículo, un reportaje de la BBC que plantea que Kuwait en el Medio Oriente podría ser uno de los primeros países que se vuelva inhabitable debido al cambio climático. Cristóbal, cuéntanos un poco de esto. Bueno, a ver, en primer lugar, para los que no se acuerdan, Kuwait es un emirato que queda en el Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Los que somos más viejos nos acordamos de la guerra, la primera guerra del Golfo, ¿no? Cuando Irak invade Kuwait, ¿no es cierto? Que había tenido una reclamación territorial sobre ese país hacía bastante tiempo, y bueno, ya el resto de historia. El asunto es que Kuwait, aparte es uno de los países que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, una de las monedas más estables del mundo, pero al mismo tiempo también de aquí a 20 años más quizá ya nadie puede vivir en él. Kuwait City, que es la capital, ¿no es cierto?, del país, que es un país particularmente pequeño, ¿no es cierto?, tiene oscilaciones térmicas que van hasta los 50 grados de temperatura en pleno día, ¿no? El video que acompaña el reportaje es brutal, porque de hecho hay una persona que está midiendo con un termómetro la temperatura del piso y le arroja 70 grados en algún momento, ¿ya? Esto va de la mano con otra cosa. En la zona del Golfo Pérsico y Medio Oriente en general, se está calentando a pasos agigantados, al punto que ya no es que tengamos temperaturas que podamos capear con aire acondicionado, sino que son temperaturas en las cuales literalmente el ser humano no puede vivir, ¿ya? Y nos estamos enfrentando entonces a una situación que no se había dado, al menos desde que el ser humano está sobre la Tierra, claro. Homo sapiens me refiero, que haya algún lugar del planeta en el cual nosotros no podamos adaptarnos. Qué increíble. Tener temperatura de 50 grados es una cuestión brutal. Y simplemente les digo lo siguiente, acuérdense lo que las grandes discusiones que habían sobre el Mundial de Qatar 2022. Bueno, claro. Está a la vuelta de la esquina. Que ¿Cómo íbamos a hacer para tener juegos con 48 grados de temperatura en los estadios? ¿Ya? Sí. Bueno, es que esa gran pregunta, claro, esa gran pregunta tiene que ver precisamente con un tema de habitabilidad que se está gestando en el Medio Oriente. Y esto trae a colación los peores temores que nosotros tenemos, que es el tema de la migración forzada por el cambio climático. Claro. ¿Ya? Uno de los lugares donde más riqueza hay en estos momentos por el tema del petróleo está a punto de convertirse en un lugar que quizás no va a poder ser pisado por el ser humano. Bueno, en estos días de la COP26, John Kerry advertía algo parecido, ¿no? De la crisis migratoria que se va a producir en las próximas décadas, comparado con la crisis siria, por ejemplo, decía, esto no es nada al lado de lo que va a ocurrir
producto de los desplazamientos forzados por el cambio climático, como una advertencia, lo decía, fundamentalmente para Europa. Cristian. Bueno, el Mundial se corre, o sea, los mundiales habitualmente son entre junio y julio, dependiendo del Mundial. Hay mundiales que partieron en mayo, España 82, hay mundiales que partieron en junio, ¿no es cierto?, y que terminan más o menos cerca de julio. Este Mundial es en noviembre, sí. Precisamente por el tema de temperaturas, con estadios cerrados, ¿no es cierto? Acaba de inaugurarse la semana pasada no el estadio más grande de Qatar, pero el estadio donde entiendo es la inauguración o el cierre. ¿Y van a ser cerrados? Sí, van a ser cerrados. Este estadio al menos tiene aire acondicionado y cerrado completo. Ya. O sea, puedes abrirse, pero puede cerrarse. Es para 40.000 personas. Para un hincha cruzado son muy grandes, para un hincha colocolino como Sebastián no es tan grande, pero en fin. No, está bueno. Lo engarzo con lo siguiente. Estoy leyendo una nota de Pauta publicada el día domingo 19 de enero del 2020. En Santiago llovió lo mismo que en Dubái en 2019. Lo ponía y se lo contaba. Está lloviendo incluso menos si uno se va al rigor. Y la temperatura tiene que ver, no necesariamente, pero es un factor con el tema pluviométrico. Y efectivamente, lo traigo acá. Cosas que nos parecen completamente desérticas, completamente, ¿no es cierto?, como el desierto de Tatooine, ¿no es cierto?, de Star Wars, cosas secas completamente, como es el Golfo Pérsico. Bueno, lo estamos viendo al menos en pluviometría en lugares tan apacibles hace 30 años como era Santiago. Clima mediterráneo, súper rico, con lluvia sobre 200 ml, ¿no es cierto?, en todos los años. Y hoy estamos, cuesta mucho llegar a los niveles que 600, 700, 800 milímetros, que eran las grandes lluvias, pero ya estamos muy distantes a tener años sobre 200, ya no existen, como si existían en los 70, 80 claro. Y en los 60 hacia atrás, obviamente. Entonces, lo que nos plantea Cristóbal, que es una situación apocalíptica prácticamente, que es muy probable que ocurra, bueno, no estamos tan lejos, sí, geográficamente, ¿no es cierto?, sí, en términos de kilómetros, pero en términos pluviométricos no estamos tan lejos. Y se vincula con lo que estábamos hablando lo primero. Sí. Por eso es tan relevante el tema de agua. Yanira. Sí, no hay mucho que tenga que agregar, ¿no? Yo comparto el carácter alarmante de la noticia y le agradezco a Cristóbal por haberla compartido, porque creo que también el documental es muy elocuente respecto de todas las dimensiones del problema, también la de calidad de vida de la familia. Y quizás la única reflexión es, de nuevo, lo que está detrás de estas disputas políticas alrededor de estos problemas, que todo lo que nos está mostrando estos datos es que esta confianza ilimitada en el desarrollo tecnológico y en la posibilidad de crecer ilimitadamente sin que el planeta nos pasara factura, se está demostrando que no es plausible, ¿no? Y es razonable abandonar esa confianza mientras tengamos tiempo para tomar las medidas del caso. En BBC Mundo está disponible la nota que nos traía Cristóbal García Huidobro, por si alguien quiere ver el reportaje, el video, digamos, que ha publicado el día miércoles. Bien, vamos a otro tema. Yanira Zúñiga, en su noticia colada, nos propone hablar sobre la orden que dio la Corte Suprema a Gendarmería de adoptar todas las medidas necesarias para que los internos de Colina 2, 147 en específico, que no han perdido su derecho a voto, puedan sufragar efectivamente. Cuéntanos, Yanira, sobre el tema. Sí, así es. Antes de eso me gustaría decir que me enteré durante la semana que la Convención Constitucional sí iba a sesionar en la Universidad de Concepción, que había sido una de mis preocupaciones la vez anterior, así que aprovecho también con alegría de compartir esa noticia. En cuanto a la noticia para esta semana, efectivamente esta no es una decisión estrictamente nueva de la Corte Suprema, pero sí me parece importante comunicarla, ¿no? Que ahí hay una cuestión pendiente y que es probable que tampoco se resuelva para esta elección, que es la garantía del derecho a sufragio de una población que no está privada toda ella de ese derecho, que es un derecho tan básico de las comunidades políticas, ¿no? Y quizás lo que agrega de manera tajante esta nueva sentencia de la Corte Suprema es que precisamente el CERVEL tiene facultades para básicamente resolver el problema montando un centro de votación en estos lugares, ¿no? Eso es lo que le está diciendo la Corte al CERVEL, que había argumentado que no tenía facultades para resolver el problema. O sea, básicamente que alguien tenía que resolverlo por él,
el Congreso en particular. Entonces yo espero que no lleguemos a la próxima elección con este mismo problema, ¿no? y que esa sentencia sea cumplida, al menos en términos de implementar un dispositivo para las próximas elecciones que permita garantizar ese derecho, que no es un derecho que se haya perdido, es un derecho que en la práctica aparece limitado. Cristian. Bueno, lo que dice Yanira, o sea, ella es experta en derecho, obviamente. Acá, ¿no es cierto?, hay el tema de pena aflictiva, cuando efectivamente concurre, pero a mucha gente, ¿no es cierto?, que está en situación algo distinta, obviamente tiene todo el derecho, y así lo establece la Corte, ¿no es cierto?, a cumplir un derecho de participación ciudadana, a ejercer voto, y eso está perfecto. En la medida que existan, en este caso vía reclamación, obviamente, vía, ¿no es cierto?, una decisión del Corte Suprema, pero en la medida que no se limiten derechos que son bien habidos, por decirlo de una manera, me parece perfecto. Y que la gente participe, vote, que ojalá vote masivamente por el candidato que sea. Lo importante es votar, ejercer la opinión, ejercer el derecho uno, está perfecto. Cristóbal. No, lo mismo, sí, efectivamente son derechos que están limitados, que tienen que ver fundamental, o sea, que no están perdidos esos derechos. Evidentemente que estas personas siguen con su ciudadanía activa y deberían ejercerla, o deberían darse las medidas precisamente para que las puedan ejercer. Y concuerdo con la Yanira que está bien, o sea, tienen que existir los mecanismos para que se cumplan las sentencias, y para eso está, y ese es el poder que tienen los tribunales de justicia. Ahora, indudablemente yo creo que, y comparto con Cristian el criterio, ¿no?, que tenemos que tratar de que la mayor cantidad de gente vote, porque lamentablemente está muy deprimida la participación. Súper. Ahora, no creo, está deprimida la participación, sí, pues, está deprimidísima, Sí. ¿no? Absolutamente. Pero yo te digo, claro, esto no se arregla con que la gente que está en prisión pero no tiene sus derechos ciudadanos limitados, ¿no es cierto?, puedan ejercerlos, pero es un paso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en el fondo se da un buen indicio de, miren, se cumple la ley, vaya a votar, en fin. Lo mismo pasa, digamos, o lo mismo debería pasar también con todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de votar. Y bueno, yo siempre he sido partidario de voto obligatorio e inscripción automática, pero bueno, en fin, es un popular, dicen. Vamos a la siguiente noticia colada, la última de este segmento. Cristian Rodríguez nos trae un mix, digamos, de novedades respecto a lo que ha ocurrido con el Fondo E, que ha estado en el centro de la atención por una caída fuerte que ha tenido durante este año. Llegó a retroceder 20% en 12 meses, en su peor momento. Muchos se cambiaron de fondo, Cristian, pero se perdieron en ese cambio. Ese es el problema. La recuperación del fondo de los últimos meses, ¿no? Ese es precisamente el problema. El Fondo A ha tenido un comportamiento como nunca lo había tenido desde su historia. Los multifondos, para que los auditores no entiendan, se crean en septiembre del 2002. Y se hace para que cada uno tenga 5 alternativas más adecuadas al perfil de edad, al perfil de riesgo que cada uno tenía. Ser más agresivo, menos agresivo, lo que uno quiera. Perfecto. Y el fondo era muy estable, caía muy poco y subía poco. Sí. No tan poco, pero subía bastante menos que el resto. Pero ahora se pegó un pencazo en 12 meses de 20%. O sea, retrocedió 20%. Y mucha gente se atemorizó. Y mucha gente, lo que se le ha dicho siempre es que en estos vaivenes, en estas aguas turbulentas, no hay que hacer movimientos bruscos. Pero lo hacen. Entonces, salió una estadística de los cambios de fondo. Y siendo el fondo más chico, hay 1.050.000 afiliados de los 12 millones que hay en Chile, o sea, menos del 10%, fue el que más cambios tuvo, el que más cambios salió, 83.000 personas. Esas 83.000 personas lo hicieron muy mal, porque se comieron gran parte de la caída y no están beneficiándose de gran parte de la recuperación. Los bonos están bajando de precio, y bajando de tasa y subiendo de precio, por lo tanto, estos últimos 8 o 10 días han subido el orden de 8 puntos porcentuales. Y por lo tanto se perdieron esa recuperación de un 40-45% de lo que habían mermado, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque hay una muy mala práctica en Chile, y el responsable son estas empresas del tipo Felices y Forrados, de tratar de arbitrar, tratar de ganarle al mercado. No se le puede ganar al mercado en el mediano y largo plazo. ¿Pero no están prohibidas ahora? Ahora seguro. Pero que una inercia. Mira, Sebastián, un dato. Del 1.050.000 personas que están en el Fondo E, tú pensarías que la inmensa mayoría son gente cercana a la jubilación. Sí. 2 de cada 3 tienen menos de 40 años. Y eso es porque los angelitos, ¿no es cierto?, de la gente que hace recomendaciones, bueno, hace que arbitren. Y te pases del cielo a la tierra. Te pases de Kast
a Boric, de Kast a Artés. Sin intermedio, sin pasar por Sichel, por Yana Proboste, por Boric, nada. Eso es lo que hacen estas recomendaciones. Sí. Pases de Kast, Artés. Y yo creo que tienes que tener trenes intermedios en este caso. Sí, claro. Bueno, acá es lo mismo. Y por lo tanto, la gente que acomete rápidamente cambios, en el fondo A, en el fondo lo que sea, tiene precisamente vendes en el peor momento y obviamente no te beneficias de recuperaciones que a veces te demoran un par de meses, nada más. Y el mensaje, siempre en el mediano y largo plazo, en general, los fondos se recuperan. Sí. No solo estos fondos, pero otros. Es que ver caída fuerte de 20% asusta a cualquiera. Coquín en alto, obviamente. Eso. Cristóbal. Bueno, hay que ver también, o al menos está leyendo sobre el tema, por qué el Fondo E ha tenido esta recuperación. Cristian hablaba del tema de los bonos, etcétera, y que estos bonos están subiendo de precio. Y el indicio es precisamente porque hay cierto candidato que está subiendo rápidamente en las encuestas y que aparentemente le entrega más seguridad al mercado de lo que hacen otros candidatos. Entonces es interesante también ver cómo de alguna manera el clima, el ambiente, ¿no es cierto?, electoral en nuestro país está influenciando este tipo de cosas. Ahora, yendo a cosas más importantes, ¿no es cierto?, lo que dice Cristian es fundamental. Lamentablemente, cuando se crean los multifondos, se pensó, mire, aquí usted va a tener libertad para poder moverse, etcétera, pero estamos hablando de un país que tiene una educación financiera que es muy mala. Muy baja. En primer lugar. En segundo lugar, que claro, frente al pánico, precisamente como uno no tiene, como uno no tiene esa educación financiera, frente a cualquier baja, uno entra en pánico y trata de cambiarse inmediatamente, sin estudiar realmente cómo viene el mercado y ver que es un asunto mucho más complejo. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta que existe de algunos grupos políticos, etcétera? No, paternalismo, usted no va a manejar esto, se lo voy a manejar yo, papi Estado, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de resolver estos problemas y bueno, ahí tratando de encontrar en definitiva una solución para un tema, una solución rápida para un tema que es bastante más lento y complejo de analizar. Yanira. Sí, yo, digamos, estoy de acuerdo. Quizás lo que es un poco circular en todo esto, y al mismo tiempo paradójico, es que estamos confiando en que la gente no va a especular con el dinero que tiene en la cuenta cuando todo el modelo se funda en una lógica de especulación, ¿no? Y entonces, claro, hay algo contraintuitivo, sobre todo cuando se tiene poca información de los presupuestos de funcionamiento, y ahí yo diría que la cuestión de la necesidad de reforzar la información ciudadana no es solo algo unidireccional, no es solo que las personas tengan que buscar formarse, también debería haber una mejor transmisión de conocimiento. Yo estuve algún tiempo viviendo en Francia y esto me llamaba la atención, en los fondos, que eran fondos particulares adicionales a la jubilación, que se invertían en acciones parecido al sistema medular que tenemos en Chile, había asesoría patrimonial de los bancos. Y esto era algo que se podía pedir sin ser cliente VIP, ¿no? Claro. Entonces, en algún sentido, también el modelo para que funcione en esas coordenadas, yo tengo mis reparos con esas coordenadas, pero cuando algo funciona en sus coordenadas, debiera funcionar en todos sus términos. Y supondría entonces una mayor circulación también del prestador del servicio, ¿no? Para que se evite esto. Y creo que es lo que no han hecho tampoco las administradoras de fondos de pensiones. Sí, y después de todo lo que hemos visto en los últimos meses, en particular en relación al retiro, al debate político, hace falta parte de ese proceso de educación y de formación. Estamos con Yanira Zúñiga, Cristian Rodríguez y Cristóbal García Huidobro en reunión de pauta de este viernes. Vamos al dato, al recomendado que nos traen nuestros panelistas para el día de hoy. Yanira, ¿cuál es tu dato para hoy? Yo tengo un dato de una muestra que yo misma quería ver, pero no tuve oportunidad de hacerlo, pero eso no obsta que la pueda recomendar porque parece muy interesante, que se llama Nueva Urgencia por Vencer, que es una muestra fotográfica que está instalada en el GAM, que presenta 60 fotografías de Kena Lorenzini sobre las organizaciones feministas durante la dictadura, ¿no? Todo el sistema de ollas comunes que aparece registrado con esas fotografías, y me parece algo bien interesante porque
es bastante obvio que tenemos un reflotamiento del feminismo chileno, como hemos visto en estos últimos meses, pero para cualquier movimiento social creo que es importante conocer su historia, y la historia de la movilización feminista durante la dictadura para la recuperación de la democracia es una historia especialmente esforzada y emotiva, y yo creo que conviene honrar y mantener en la memoria, así que la recomiendo especialmente. Bueno, en el sitio del GAM, en GAM.cl, está ahí dentro de la sección de exposiciones un adelanto de lo que se puede ver en esta muestra, Nuestra urgencia por vencer, de Kena Lorenzini. Cristóbal, tu dato para hoy día. Yo les quiero recomendar un programa de YouTube que lleva varios años, ¿no? Tiene varias ediciones, que se llama Letters Live. Les cuento, son puros famosos que leen cartas que se han publicado de gente famosa, gente anónima, etc. Está Benedict Cumberbatch, Ciarán McKellen, Claire Foy, Olivia Colman, entre muchos más, ¿ya? Y hay un par de capítulos que a mí me gustan mucho, son bien cortitos, son cápsulas, ¿no es cierto? Pero de estas lecturas de un arte que ya está más o menos perdido, que es el de escribir cartas. Hay uno sobre perros versus gatos. La gran discusión si los gatos son de izquierda y los perros de derecha o viceversa, como antropomorfizamos a nuestros animales. Y el otro, que es para morirse de la risa, o al menos yo me morí de la risa, es una carta muy antigua del siglo XVII entre el sultán de los otomanos y la horda de los cosacos, ¿no es cierto?, del Don, creo que son. Que yo lo recomiendo porque la forma en cómo se escribía, la forma en que se representaban las historias, y además como una carta sirve como un mecanismo para agarrar el deseo a otro, yo lo encuentro fascinante, y al mismo tiempo también como un vehículo, ¿no es cierto?, para expresar ideas, opiniones y sentimientos. Así que Letters Live en YouTube se los recomiendo 100%. Espera, no te escuché bien, Cristóbal. Letters to... Letters Live. Letters Live. Ok, ya. Y por perfecto. si acaso, para los que no hablan inglés, ahí está el botoncito de los subtítulos en castellano YouTube, y con eso se ahorran el curso. Tienen ahí su canal y claro, ahí están todos los videos ordenados. Está bueno, está entretenido. Me quedé con curiosidad por esa historia de los cosacos contra los otomanos. No, y el de los gatos tiene incluido a Jeremy Corbyn, que en esa época era el líder del Partido Laborista. Está bueno. Cristian, tu dato. Los únicos animales que tienen militancia política son los chanchos, según Orwell en Rebelión en la Granja, Napoleón y compañía. Yo voy a una cosa quizás más familiar, este festival hecho en casa. Está en varias ciudades, está en Santiago, obviamente, Iquique, Valdivia y Concepción. De hecho, esta semana, a partir del día 11, de 11 al 18, está en Iquique. Ajá. Es bien entretenido porque en el caso de Santiago están todas estas inflables o estas... no sé cómo decir, corpóreo, no sé cómo decirlo, gigantes en el Parque La Familia, el antiguo Parque Renato Poblete. Sí. Se la cambió el nombre, ¿no es cierto?, después del escándalo. Que es un parque precioso, realmente precioso. Tremendo. Tuvo el tema chino ahí hace unos 2 años. Es realmente lindo, muy bien ubicado, es muy lindo para caminar, en fin. Y hecho en casa tiene, insisto, el famoso pato de hule, ¿no es cierto?, tiene el robot, los caracoles, son gigantografías, por decirlo de una manera, muy atractivas para ver con niños, con todo. Ahora está en Cabancha en esta semana, y las próximas semanas va a estar, insisto, en distintas ciudades del país, Concepción, Valdivia y también Santiago. Se extiende partió obviamente el 28 de octubre y sigue hasta el 16 de diciembre. Así que bien recomendable para ir al Parque La Familia a ver este tema. Hay tiempo para aprovecharlo aún. Gracias a Cristian Rodríguez, Cristóbal García Huidobro y Yanira Zúñiga, nuestro panel de los viernes aquí en Reunión de Pauta. Que estén muy bien, buen fin de semana. Que les vaya bien, chao. Chao. Ya estamos cerrando Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos. Quédense en la 100.5. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín. Que tengan buen fin de semana. Chao. Acabas de escuchar 1 hora